Marzo nos deja siempre una lección clara. Es esencial reflexionar sobre el papel que las mujeres desempeñan en nuestra sociedad. Este Día Internacional de la Mujer no solo se conmemora las luchas históricas por la igualdad, sino que también nos recuerda todo lo que aún falta por hacer. Y más allá de las cifras, protestas y discursos, se plantea una pregunta fundamental. ¿Es tiempo de mujeres? Esto es Amílcar, el podcast. Eso es Amílcar, el podcast. Una mujer presidenta, una mujer soldado, bombero, buscadora. Hoy debemos sentirnos orgullosos por lo que han hecho, pero debemos tener claro que seguimos en una sociedad machista. Hoy más que nunca es importante reconocer que las voces femeninas han sido silenciadas durante siglos y que debemos como sociedad abrir los espacios necesarios para que hablen, para que griten y transformen. En el arte, la política, la ciencia, en la cultura, las mujeres tienen mucho que decir, pero para ello tenemos que escucharlas, quitarnos los prejuicios y estereotipos. Darles voz no es un acto de caridad, es una cuestión de justicia. También es tiempo de escucharlas con atención, escuchar no solo las historias de éxito, sino también las de dolor y resiliencia. La violencia, la discriminación y la desigualdad de oportunidades no son realidades lejanas, sino constantes en la vida de millones de mujeres mexicanas. Sus experiencias deben estar en el centro del discurso, y sus problemas también, porque sus problemas son los de toda la humanidad. Ponerlas en el centro del discurso no significa excluir a otro, significa integrar y priorizar para que promuevan su empoderamiento. Significa que ya no se trata solo de hablar por ellas, sino de darles el micrófono y amplificar su impacto. En este tiempo de cambios y cuestionamientos, reconocer que es tiempo de mujeres no debe ser solo un lema, sino una declaración de intenciones. Es un compromiso colectivo para construir un mundo donde ser mujer no sea sinónimo de lucha constante, sino de oportunidades plenas. Porque cuando las mujeres avanzan, la humanidad entera avanza con ellas. Hoy desde este espacio hacemos un reconocimiento a ellas, que lo dan todo. En las últimas semanas se ha desprestigiado a los colectivos de madres buscadoras, cuando ellas ni siquiera tendrían que estar haciéndolo. Con sus propios recursos, literalmente con palas y picos salen a buscar a sus familiares. Van un paso adelante que las autoridades. Estas son algunas de las voces de ellas que no dejan de luchar. Bitácora de guerra. Mi nombre es María Candelaria Medina Angulo. Busco a mi hijo Alfonso Alberto Palazuelos Medina. Desapareció el 11 de febrero del 2020. Soy Cira Patricia Macías Díaz. Edgar Alejandro Rangel Macías, mi hijo, desapareció el 24 de febrero de 2024. Tiene 5 meses, 9 días. Realmente pues me arrancaron mi vida. Soy Concepción Araujo Burgos. Mi hijo desaparecido es Isauro Urias Araujo. Desapareció un 10 de mayo del 2020 en la colonia Hidalgo. Desde el 25 de julio, fecha clave que marcó el inicio de una escalada de violencia tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, Sinaloa se ha visto sumida en una guerra encubierta en la que desaparecidos y homicidios se convierten en cifras que hielan la sangre.
Y pues yo le digo que yo no puedo dejar de hacerlo porque pues era la manera de visibilizarlos y que si alguien los veía, pues que regresaran a casa, que yo ni estaba señalando a nadie, ni estaba pues viendo quién era quién, ¿no? En medio del desorden, quedan las llamadas mujeres buscadoras. Madres, hermanas y familiares que con fuerza casi sobrehumana se niegan a resignarse al olvido de sus seres queridos. Destaca la voz de María Isabel Cruz Bernal, fundadora de Sabuesas Guerreras, cuya historia personal de pérdida y resistencia se entrelaza con la cruda realidad de levantones, extorsiones y amenazas. Aquí a la casa vinieron por Yosimar policías y militares. Fueron los que se llevaron a Yosimar, eran sus compañeros. Entonces, ¿dónde están los que nos deben seguridad? ¿Dónde están? ¿Tampoco hubo una razón para cuál lo...? No. Cuando Yosimar desapareció, cuando yo empecé a buscarlo, que fui a la municipal, me decían, señora, no se preocupe, Yosimar se lo llevaron las fuerzas federales, están en investigación en Ciudad de México, en 3 meses va a regresar. Pues ya llevo 8 años y Yosimar aún no regresa. El conflicto entre la Malliza y los Chapitos despliega su sombra sobre las calles de Sinaloa. La estrategia criminal comenzó con levantones masivos. Durante agosto se evidenció un patrón inquietante. En diversas colonias se levantaron inicialmente personas entre 40 y 60 años. Días después, la desaparición se extendió a jóvenes y menores de edad, entre 12 y 25 años, en lo que parecía un macabro engranaje organizado. Yo creo que llevamos unos 690 cuerpos localizados, solas sin las autoridades, con nuestros propios recursos. Nos movemos pues en nuestros carros personales. Tenemos más de 18.550 fragmentos calcinados que hemos sacado de norias, de ríos, de pozos, con nuestras propias manos, porque las autoridades no lo quisieron hacer. Y hemos regresado a casa más de 70 personas con vida, pagando también nosotros todos los gastos de la familia que viene por su familia. Y no solo de aquí, de varios lugares. No, vienen de otros estados. Oaxaca, Veracruz, Guerrero, de diferentes estados de la República. Entonces, creo que todo el trabajo que hemos hecho es precisamente eso, y es lo que nos avala, pues nosotros somos una colectividad que sabes dónde estamos, no es que, ay, no, pues no sé dónde las encuentras, más que por un teléfono, ¿no? Nosotros hacemos presencia donde quiera que queremos ir y damos el acompañamiento a las víctimas que lo solicitan. La brutalidad es solo la punta del iceberg. Con cada desaparición, se abría paso a otro mercado, la extorsión. Las familias, desesperadas por cualquier pista sobre sus desaparecidos, se veían vulnerados a extorsionadores, que aprovechaban la angustia para hipotecar información, exigiendo sumas que llegaban hasta los 200,000 pesos. A través de mensajes de WhatsApp, donde se mezclan nombres, deudas y amenazas, se despliega un modus operandi que deshumaniza a las víctimas. Los extorsionadores, sin siquiera identificarse, citan detalles personales de las familias. La comunicación se convierte en arma de control y miedo. Y cada ficha que se sube, cada dato registrado, se convierte en un potencial eslabón en esta red de abuso. Lo único que querían pues era la lista de las personas que tenían un familiar desaparecido, que eran todas las fichas que yo había subido. Porque como yo no ponía pues ese dato, ese pequeño dato en las fichas. La organización representa la unión de cientos de madres que rehúsan el silencio. Sus cifras son impactantes. Más de 650 homicidios dolosos y al menos 695 desapariciones documentadas oficialmente. Algunas buscadoras advierten que la cifra real podría ascender hasta 800. Al menos 300 casos de intento de extorsión se suman a la lista, cada uno marcando otra cicatriz en una sociedad devastada por la violencia. La historia de María Isabel y de Sabuesos Guerreras es a la vez una denuncia y un clamor por la justicia. Bajo amenazas y en medio de una estructura de poder que parece favorecer el silencio, las buscadoras exigen
no solo la aparición de sus desaparecidos, sino una respuesta contundente de las autoridades estatales y federales. La falta de protección y los obstáculos burocráticos han dejado a muchas de estas mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, mientras el negocio de la extorsión sigue creciendo entre las sombras de este conflicto. Nacional de Búsqueda, ¿dónde está? O sea, está desaparecida prácticamente. Creo que ellos son los que deberían andar buscando ahorita pues a todos los desaparecidos. La comisión de búsqueda igual, pero pues también no pueden salir porque también son humanos, son padres, son hermanos, son hijos y también, o sea, no hay seguridad, no tenemos policías que nos acompañen a una búsqueda. Entonces el Estado creo que nos debe y nos debe demasiado a todas las víctimas. Pinta un cuadro complejo, uno donde la organización criminal utiliza el terror como moneda y donde la esperanza se redefine con el valor y la solidaridad de aquellas que se niegan a dejar que la violencia los silencie. Yo soy María de los Ángeles Campos Sierra, soy mamá de 2 desaparecidos, Jesús Ángel Ontiveros Campos, Luis Eduardo Ontiveros Campos. Ellos desaparecieron el 29 de marzo de 2012. Mi nombre es Bertalicia Aguilera Madrigal y soy madre de mi hijo Jorge Marcelo Ibarra Aguilera. Él desapareció el 10 de junio en Los Mochis, ya 1 año de eso hasta ahorita, y la verdad no se ha solucionado nada por parte del gobierno. Reportaje original. Fue publicado en Milenio Diario y Milenio Televisión. En la silla. ¿Qué tal, gente bonita? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio y nos encontramos el día de hoy con una gran periodista todoterreno, Mitzi Alejandra Zárate, queridísima, bella, adorada Mitzi, ¿cómo estás? Hola, Amílcar, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá en este espacio contigo, platicando ahora de este lado en temas periodísticos y sobre todo en el ejercicio del periodismo por mujeres. Mitzi, todos los días sales a buscar la nota, sales de cacería periodística y dicen, ¡ay, vienen los del 6! Pero el trabajo que hacen me parece hiper valioso. Le dan voz a quienes muchas veces no tienen acceso a la justicia. La denuncia ciudadana, Mitzi. Pues sí, uno de los lemas de este canal es Cerca de ti, y hoy una sección muy particular, el Cerca de ti, que es, pues yo creo que el contacto justo más ha llegado con la gente, con el barrio, con la gente que de día a día sale en su cotidianidad y se encuentra con estos temas de infraestructura deficiente, con falta de recursos, con falta de atención a las denuncias ciudadanas, y una de esas secciones pues es precisamente reportar el bache, reportar la fuga de agua, reportar el registro sin tapa, cosas a las que ya nos acostumbramos, que los gobiernos han reconocido que son un problema en el área metropolitana, pero que al final nos afectan en el día a día, desde esa pequeñez hasta temas más complicados como desapariciones, feminicidios, homicidios, pues infanticidios, ¿no? Y pues toda una gama que hay de un extremo a extremo, ¿no? Denuncias de búsqueda de perritos también, Gánale la crisis, que es como esta parte también de promover el emprendimiento de las y los ciudadanos. Y bueno, muchas cosas, muchas historias sobre todo dentro de todo esto. Pues a escucharlos muchas veces, ¿no? Eso me parece bastante valioso del trabajo que hacen ustedes todos los días en la calle. Que bueno, o sea, es también parte de, pues, la labor periodística que hacemos, ¿no? Ayudar a la gente. Yo creo que ese es el principio por el que uno lleva a cabo su tarea periodística. Más allá que dicen coloquialmente que nos gusta el chisme y que, etcétera, pues es la forma en la que nosotros investigamos y nos acercamos y damos a comunicar pues este tipo de cosas. Todos los periodistas lo hacemos. Hay gente que se ve encerrada en este
en un espacio. A veces me los imagino como son personas que no conocen la ruta para la justicia, no conocen la ruta para la denuncia, y lo que sí conocen es un número de teléfono que les ponemos todos los días para que se lo aprendan de memoria y en caso de cualquier cosa nos manden un mensaje, porque ahí tienen respuesta. Si bien te va, sabes cómo hacerlo, conoces la ruta, llegas a las autoridades y a veces las autoridades dicen, híjole, tengo mucha chamba, híjole, es lunes feriado, es fin de semana, salimos a las 6 de la tarde, es decir, te encuentras con una serie de trabas sistémicas, no sé cómo expresarlo, pero que al final, pues, el resultado es el mismo, no tienes respuesta. Entonces tiene que hacerse mediático para que digan, tengo que ir. ¿Por qué? Porque las autoridades nos monitorean a nosotros. No monitorean a la ciudadanía, nos monitorean a nosotros. Me encanta escuchar que también lo disfrutas, pareciera que lo disfrutas, incluso también, pues cuéntanos, confiésanos, ¿qué se siente bailar en los baches o en las tomas de agua? Pues es divertido, también es tu parte amena del día, ¿no? Porque ya después de ahí nos ponemos el modo serio y van otras historias y otras cosas que contar y que investigar. Agradezco mucho que aprecies esta labor, porque también hay parte del gremio que no lo reconoce como una labor formal, ¿no? O seria. El hecho de salir a bailar en un bache para llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía, pues ha sido bastante, todo un giro, ¿no? En las coberturas que hacemos día a día. Es divertido. Cuando yo llegué a esa parte, pues yo me imaginaba lo que venía, porque pues ya conocía Telediario, conocía la audiencia, la dinámica y era un poco más coloquial. Pero pues yo no tenía esa formación, digamos, ¿no? No, tampoco es que tuviera muchos años de periodista, pero pues fue algo nuevo. Yo creo que se mezcló mucho la personalidad con, pues ya estamos aquí. Oye, pero también hay que decir que, pues no todo el tiempo estás cubriendo el bache, eso finalmente es es parte del ejercicio diario en esta misma denuncia, ¿no? Y de la dinámica de la ciudad, de que pues un poste caído, un árbol, ¿no? Y muchas veces, pues sí uno se queda con esa imagen, pero no, hay que destacar que se hacen muchísimas cosas. Y en ese sentido, bueno, te ha tocado también darle cobertura a pues varios casos bastante pues escabrosos, yo diría. Pero pues a principios de mes, Mitzi, tú tuviste la oportunidad de cubrir un caso que yo creo que sacudió a la esfera, pues no solo desde el municipal, desde lo local hasta en distintos medios nacionales le dieron mucho seguimiento, Milenio le dio mucho seguimiento contigo ahí, que fue el abandono de un bebé recién nacido en el municipio de Tultitlán del Estado de México por un joven de escasos 18 años y una igual joven madre que dio a luz en su trabajo, en su panadería. Pero bueno, Mitzi, tú le diste mucho puntual seguimiento, actualízanos un poco a grandes rasgos de qué fue este caso, ¿no? De cómo se dan las cosas y cómo te toca a ti tener que reportar esto prácticamente en tiempo real, porque vas compitiendo con redes sociales, ¿no? Con otros medios. Cuéntanos, Mitzi. Bueno, desde que tú lo empiezas a platicar se va poniendo peor, porque de entrada, un bebé recién nacido, todavía con restos de placenta, con el cordón umbilical, envuelto en bolsas de basura, abandonado en una calle junto a un coche a las 6 de la tarde. La persona que lo abandona es su papá, de 18 años de edad. La mamá tiene 21 años de edad y ya lo dices. Da a luz prematuramente en su área de trabajo. Hasta ese entonces sabíamos que tenía 5 meses de gestación. Y este muchacho abandona al bebé, según él, procurando que nadie lo vea, pero no se da cuenta que la única cámara de vigilancia que había en esa calle, Fuentes de Ópalo, le grabó la cara. Él al hacer esto, mira de frente a la cámara y rápidamente en redes sociales se empieza a difundir pues sus datos personales, su dirección, su perfil de Instagram, su perfil de Facebook, el nombre de la mamá y comentarios que, pues, a decir basta,
respecto a ambos, ¿no? Obviamente, pues comentarios muy crudos, etcétera. Pero bueno, este bebé lo encuentra un vecino que iba caminando, regresando de comprar pan, escucha el llanto y le toca a su vecino que tiene la cámara de vigilancia. Salen, corroboran que hay un bebé, llaman a las autoridades y van saliendo vecinos, ven el movimiento. Entre vecinos se organizan, le donan cobijas para que lo cubran. Hubo una vecina que por ahí dijo, oye, ábrele la bolsa, se va a asfixiar. Y pues entre vecinos se organizaron, hubo quien incluso se ofreció para darle calor humano al bebé mientras lo trasladaban hacia el ISSSTE de Tultitlán, donde permaneció internado casi un mes. Y bueno, tuve la oportunidad de platicar con la mamá de este bebé y fue pues el primer testimonio o la primera declaración que tuvimos pública respecto a este caso. La mamá, en la primera versión, dice que ya había ido al Ministerio Público a levantar su denuncia como víctima porque ella dio a luz en su trabajo y el papá, Lucio, le ofreció llevarse al bebé para recibir atención médica mientras ella se quedaba a limpiar pues el sangrado y todo lo que conllevó, ¿no? Dar a luz. Y lo hizo sola, entiendo. Hasta esa versión, ella estaba sola, sintió un cólico muy fuerte, fue al baño y se dio cuenta que estaba dando a luz con todo y la placenta. Nosotros al día siguiente localizamos a la mamá, tenemos una entrevista con ella y ese mismo día en la tarde, un compañero de multimedios también tiene la versión ahora del papá, porque la madre de este joven sale a los medios a mostrar conversaciones de WhatsApp, audios de WhatsApp y pues a dar su declaración. El joven ya estaba buscando entregarse en una fiscalía de la Ciudad de México, pero le dijeron que como esto había sido en el Estado de México, mejor se fuera para ya dar su declaración. Mientras que la mamá estaba solicitando el traslado a un hospital para recibir atención médica porque no recibió atención desde el momento que dio a luz hasta casi 24 horas después. En el ínter es cuando nosotros podemos entrevistarla, nos da esta primera versión, luego sale la versión de la mamá y se arma, bueno, toda una historia de no creerse. Resulta que Diana, la mamá de este bebé, es la que mete al bebé en una bolsa de plástico para dársela al papá y pedirle que se deshaga de él. Y bueno, ocurre esto, lo abandonan en una calle. Yo creo que eso fue una coincidencia muy peculiar. ¿Qué expectativas hay de que un bebé con tan pocos meses de gestación sobreviva a una situación así? Y además, que la única cámara que había en la zona fue la que ayudó a localizar a los papás. Digo, muchas cosas se conjugaron para que hoy ese bebé siga con vida, dado de alta. Y ya, bueno, el bebé ya salió. Ya fue dado de alta hace unos días y pues se encuentra a manos del DIF estatal, que bueno, estará a su cargo hasta que se resuelva qué es lo que puede ocurrir con él. Y dentro de todo esto, pues hubo mucha polémica, obviamente, sí consternó a todo el mundo. Personalmente yo te diría, tener a la mamá platicándote su primera versión de las cosas y pues como periodista leyendo entre líneas las condiciones en las que vivía, los nervios con los que me lo estaba platicando, su aspecto físico, estaba súper pálida, muy desorientada quizás. Yo creo que no se imaginó nunca que una decisión de ese tamaño iba a desencadenar en todo esto. Tal vez ni siquiera se imaginó la magnitud de la decisión que estaba tomando. ¿Me explico? Y bueno, pues yo creo que esto da fe de todo un contexto que hay en torno a jóvenes y adolescentes que pues desencadenan situaciones así. No tener la confianza de hablarle a tus papás para decirles que estás embarazado o embarazada y que no quieres estarlo, o de no acceder a un servicio de interrupción legal del embarazo que se supone que precisamente es para prevenir situaciones como estas. Vaya, o sea, sí fue todo un drama el hecho de que Diana, como lo dices, estuviera embarazada tantos meses, viviendo con su mamá, viviendo con su familia y no se percataran de la situación. Y a nosotros como medios nos vieron ahí y nos dijeron, vienen por lo de la muchacha, ¿verdad? Sí, sí la conocemos, es que... Y el cuchicheo y la gente se te acerca y te da información que no le pediste y tú tratando de acercarte con todo el respeto, buscando la vía de llegar a la familia, pues te van llegando
todo el contexto y entiendes muchas condiciones que te llevan a una situación así. No es para justificarse. Yo creo que son adultos y como adultos pues van a tener que rendir cuentas ante la justicia. Los medios se encargaron de eso, los usuarios de redes sociales se encargaron de eso y yo creo que en una situación así pues tampoco creo que las consecuencias sean tan leves. Pero pues también dentro de esto hubo una irresponsabilidad muy grande. Al grado que cuando la niña solicita el servicio, el traslado con una ambulancia hacia un hospital para recibir atención, también solicitan escolta de patrullas porque había gente que los quería linchar. Estaban recibiendo amenazas de muerte, estaban recibiendo agresiones. Entonces, ¿qué hacen? Protegen a Diana, piden el apoyo y se hace una movilización tan grande que lejos de apoyarla, la exhibieron. Y los contextos de los que te hablaba, la pobreza, pues las familias desunidas por la situación económica, todos trabajan, se ven poco, y son cosas que a lo mejor vemos día a día, pero que derivan en no tener confianza, no tener un vínculo, una comunicación, no conocer de derechos como la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, te orilla a tomar decisiones pues que ponen en riesgo tu vida, que ponen en riesgo la vida de un tercero y que además comprometen tu libertad. Su vida productiva la van a pasar privados de la libertad. Y bueno, bastante severa también la decisión, o atípica más bien diría, de los padres de decir, yo no voy a interceder por ellos. Me parece relevante destacar esto, toda vez que muchas veces la misma familia se convierte en esta coraza que protege a, pues quizá muchas veces a un delincuente, ¿no? Pues sí, hay muchas familias que hemos visto también que protegen feminicidas, deudores alimenticios, homicidas, criminales en general, ¿no? Tal vez como que esta cultura que tenemos de que la familia es primero nos hace sorprendernos de que haya una mamá muy decidida a no obstruir, a no oponerse entre su hijo y la justicia. Una mamá que es consciente de que las decisiones que tomaron, pues obviamente iban a tener consecuencias. Es bastante sorprendente y también fue muy aplaudido por mucha gente. Y también fueron muy criticadas, porque a la fecha sigue habiendo versiones y 1000 comentarios respecto a ambas mamás, culpándolas, ¿dónde estaban? Y en cierto punto podríamos pensar, pues, trabajando tal vez, dedicándose a hacer el sustento económico. Hubo gente que fue muy severa para juzgar y para señalar. Y yo insisto, no estoy defendiendo lo que hicieron, pero sí creo que es un punto para reflexionar. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación como papás, o como tíos, o como hermanos? Y también, ¿qué estamos haciendo para no ser esos papás? ¿Con qué certeza tú haces tus actividades pensando que el menor de edad que te acompaña, que es parte de tu círculo, cuenta con las herramientas y la información suficiente para no embarazarse si no quiere, o para interrumpir su embarazo sin poner en riesgo su salud, o para contarte que está pasando por una situación como ellos? Yo creo que sí deberíamos ponernos a pensar como sociedad qué estamos haciendo por las infancias, porque hay un día destinado a combatir los embarazos adolescentes, pero ese día es el mismo día del aniversario de los 43 de Ayotzinapa. Y entonces eso se deja de lado. Historias, híjoles, desgarradoras en este sentido, que te toca a ti, pues, desmenuzar, muchas veces involucrarte. Mitzi, cuéntanos, ¿cómo le haces para después de una jornada que, pues, realmente, pues, una jornada de nota roja, estar, pues, escuchando a las víctimas, muchas veces estar en un velorio, muchas veces estar donde no pensabas estar esta tarde, ¿no? Y porque así funciona, esa es la dinámica de tu chamba, ¿no? ¿Cómo le haces para sacar todas esas emociones que cargas? ¿Cómo le haces para dejar eso en el trabajo y no llevarlo a casa? Pues de entrada voy a terapia, porque hay muchas cosas que son muy difíciles de digerir. Te las quedas y te las quedas muy adentro, porque
pues no es muy fácil escuchar que una mamá llorándote así enfrente a la misma distancia que te tengo a ti, te diga que la persona que más amaba en la vida, pues fue asesinada, ¿no? O que un niño te pregunte por qué el hombre que amaba a su mamá la mató. Tener esta dinámica de que hoy es otro día y así fluye la información, tú lo sabes. Sí, mañana es otro periódico, mañana es otra historia, mañana ¿no? hay otra historia que contar. Uh-huh. Y mañana no te toca a ti, y mañana no es tu turno. Pues obviamente somos un gran equipo de reporteros y nos van rolando. Y yo creo que esa dinámica es la que también nos ha ayudado mucho, pues a decir, híjole, pues toca desprenderte porque ya acabó tu turno, viene el de la tarde, o mañana es otro día, le toca a otra persona, mañana viene tu día de descanso, van a asignar a alguien más. Esa dinámica te ayuda un poco a mentalizarte que las cosas tienen un fin, o tu labor llegó a su fin. Pero siempre hay algo que nos llevamos a casa. Una reflexión, un sentimiento, una experiencia, un aprendizaje, un error, un regaño. Denuncia ciudadana, nota roja, pero también hay que mencionar tu trabajo en infancias, en derechos humanos, en mujeres, que también has tenido bastantes historias en este pequeño sector de las minorías que tienen que ser cada vez más visibilizadas. Pero Mitzi, cuéntanos quizá alguna cobertura. Me gusta mucho preguntarle aquí a los que vienen a esta silla, pues qué cobertura les ha volado la cabeza o les ha cambiado el chip de modo que tengan que volver a reiniciarse, ¿no? Porque creo que muchos nos tenemos que reiniciar personalmente, ¿no? Ya lo mencionabas, ¿no? De esto de no dejar las cosas fuera, ¿no? Pero ¿qué cobertura a ti te ha marcado y qué dices? Pues que me haya marcado, que en serio, o sea, me haya generado un impacto muy fuerte de una entrevista. No fue un caso, yo no seguí la historia. De hecho, cuando yo me acerqué a este niño, ya habían ocurrido 2 años del feminicidio de su mamá. Zaira se llamaba su mamá. He tenido muchas coberturas que yo he dicho, híjole, esta sí no se me olvida. Varias. Pero él se acercó con nosotros y nos dijo, ¿me entrevistas? ¿Puedo hablar? Pues yo pensé que iba a decir algo como para su mamá o pues algo como diferente. Pues resulta que el niño en la entrevista me dice, yo nada más quiero saber en dónde se reúnen los niños, los otros niños que les han matado a sus mamás. Porque quiero saber si hay una especie de grupo, si hay una especie de acompañamiento y quiero hablar con otros niños que estén pasando lo mismo que yo, porque quiero saber cómo le hicieron para superar la tristeza de que mataran a su mamá. Porque yo no puedo. Un niño, o sea, y te lo digo ecuánime, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, pero el niño de 10 años de edad era muy consciente de lo que le había ocurrido a su mamá y de sus sentimientos, de sus emociones. Y además con todo el valor para decirme que necesitaba que alguien lo escuchara. Y me acuerdo perfecto que me dijo, yo creo que cuando pasan cosas así, todo el mundo piensa en los adultos, pero nadie se preocupa por los niños. Marzo, mes de la mujer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mes de la lucha contra la violencia de género. En México y bueno, en muchas partes del mundo también se ha convertido, bien dicen en las protestas, que no es un día de fiesta, es un día de lucha y de protesta. Mitzi, desde tu trinchera, desde tu espacio, desde la cotidianidad del oficio periodístico, pues tú estás viendo violencia contra las mujeres todos los días. Pues fíjate que justo yo empecé a ser reportera o empecé a adentrarme en las redacciones de Milenio Diario cuando fue el caso de la niña Fátima y no muy después o no muy antes estaba también el caso de Ingrid Escamilla y también el de Abril. Y desde ahí incluso yo pensaba, no voy a poder. Me agobiaba el hecho de escuchar a 3 niñas o 3 mujeres víctimas de feminicidio en, en la misma temporada. Pero desde ahí no dejó de pasar. Todos los meses son de feminicidio. Todos los meses son de una mujer desaparecida, de una mujer golpeada. Cada semana yo me encuentro con una situación de ese tipo.
Y cuando yo empezaba, yo pensaba que no iba a poder. Y después yo creo que también pues el hartazgo, te vas haciendo de, pues yo creo que de coraje o de carácter para decir, pues si esto hay que denunciarlo, si esto hay que visibilizarlo, lo hago. Y si me toca y si es mi papel, lo hago. Por un lado, yo veo un escenario muy triste, muy gris, respecto al acercamiento que hay de justicia para las personas, para las familias que se ven en una situación pues que derivó en la muerte de una mujer, ¿no? Que querían mucho, que era mamá, que era hermana, que era amiga, ¿no? O prima. Por otro lado, también veo que al visibilizar esto, también hemos sido más mujeres que hemos sido conscientes de que tenemos que poner nuestro granito de arena y nuestro esfuerzo en esto. Cada 8 de marzo, cada marzo vemos historias en los medios de una mujer soldado, una mujer piloto, una mujer periodista, una mujer microbusera, ¿no? Vemos estas historias que pues llaman mucho la atención, pero yo te pregunto, Mitzi, ¿cómo hacerlo en esta deconstrucción? ¿Cómo hacer para no caricaturizar a los personajes en sí? Porque pues hasta pareciera que termina siendo una mofa del mismo, ¿no? De muchas veces dices, bueno, aquí está la mujer microbusera, ¿no? Y vas a buscarla a la línea y resulta que ni siquiera está en esa línea, ¿no? Que la pusieron para la fotografía los de la ruta. Y eso por muchos casos que pasan en esta temporada. ¿Cómo le haces para poder hacer estas historias para uno, pues, poder seguir hablando de feminismo quizá desde los ojos de un hombre? Yo creo que no solo el 8 de marzo, o sea, tenemos varias fechas a lo largo del año que son precisamente para alzar la voz por una causa en particular y que al final pues estas causas se vuelven un alto a la violencia de género. Tenemos el 8 de marzo, el 28 de septiembre, el 24 de noviembre, que son días pues que nuestra postura es la equidad de género, que se respeten nuestros derechos, alto a la violencia y exigencias de justicia, ¿no? Exigencias de localización también. Pero en estos momentos en los que yo entiendo que, pues claro, las coberturas o en general son espacios para mujeres, pues las desplegadas somos mujeres. Y ahí te juro que se siente el orgullo de todas las compañeras de salir a cubrir una nota así y de decir, hoy tengo el privilegio de ser la voz de las miles de mujeres o cientos de miles de mujeres que van a venir hoy hasta este punto a pedir un alto a la inequidad de género, ¿no? A la violencia de género. Pero también, por otro lado, escucho discursos, por ejemplo, de compañeros que asumen que esta cobertura es una tarea de mujeres. Y yo creo que ahí, entre esa línea, pues vuelve el estereotipo de, bueno, pues son ellas, son mujeres que ellas eduquen a la sociedad. Son mujeres que quieren que cambiemos, pues que ellas nos eduquen, ¿no? Que ellas nos expliquen. Y dejándole como que esta carga o este compromiso solo a nosotras. Yo creo que ahorita, hoy en día, hay un chingo de información sobre feminismo, sobre equidad de género, cifras de violencia de género. Creo que como hombres tienen todo el acceso a la información para entender qué es el feminismo, para discutirlo. Si no están de acuerdo, está bien, pero la mayoría de las veces, muchas veces, las opiniones vienen sin fundamento, vienen desinformadas y vienen desde lo más profundo de nuestra cultura machista, de decir, están locas, están histéricas, esas no son las formas, y mis monumentos, sí, y las mujeres desaparecidas, y las niñas violentadas, y las mamás asesinadas. Mitzi, una mujer presidenta, mujeres gobernadoras, una mujer ministra, mujeres legisladoras, mujeres en la política, una mujer periodista. ¿Es tiempo de mujeres? Yo creo que en esa toma de protesta a todos se nos enchinó la piel cuando se habla de llegamos todas, porque sí es grato ver que hay una figura femenina por primera vez asumiendo el cargo de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, ¿no? O de presidenta y de nombrarlo con A, ¿sabes?
hacer estos pequeños cambios de lenguaje incluso, de sobreponerse como mujer, ¿no? Creo que es algo que a todas nos abre el panorama, digamos, como pensando en se puede, ¿no? Y se puede avanzar más. Si lo haces con respeto y con la empatía que merece ser contada la historia de una mujer que por primera vez llega a algún cargo o que por primera vez rompe una barrera que no se había roto, creo que la tenemos que hacer con la conciencia histórica de todo lo que hubo detrás de eso. Si hoy en día vemos el 8 de marzo como el color morado y hay una mancha morada que se mueve por la ciudad y miren qué bonita la mujer piloto y miren qué bonita la mujer que conduce transporte público, pues entonces volvemos a lo mismo, estamos estereotipándonos entre nosotras, porque la idea no es hacer lo que hace un hombre, sino más bien alcanzar esas oportunidades laborales, salariales, pues este empoderamiento que nos permita abrirnos pasos sin tener lo que exigir, pero que también sea visto con la seriedad que merece. Mitzi Alejandra Zárate, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hemos llegado al final de este episodio, que en este espacio seguimos explorando, creando y buscando nuevas formas de narrar historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme, por su tiempo y por seguir conectados a través de todas nuestras plataformas. Eso termina aquí, pero no se preocupen, vamos por más. Esto fue Amílcar, el podcast. Amílcar, el podcast, es una producción de Monos Creativos. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en monoscreativos.mx.